1884, California, la mansión Winchester, 38 años de construcción que los archivos documentaron para apaciguar a los muertos. En el corazón de San José, California, se alza una de las construcciones más perturbadoras que la arquitectura estadounidense haya documentado jamás. No es un castillo medieval. No es una mansión abandonada cubierta de vegetación salvaje. Es algo mucho más inquietante, una casa que nunca dejó de crecer. Los archivos del condado de Santa Clara documentan un fenómeno arquitectónico sin precedentes. Entre 1884 y 1922, durante 38 años consecutivos, los martillos nunca dejaron de sonar en la propiedad Winchester. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, durante casi 4 décadas. Cuando Sarah Lockwood Pardee Winchester murió el 5 de septiembre de 1922, los trabajadores de construcción dejaron caer sus herramientas exactamente donde estaban. Los clavos quedaron a medio clavar, las tablas sin terminar. Porque después de 38 años de trabajo continuo, la orden de construir finalmente había cesado. Lo que descubrieron los albaceas testamentarios al inspeccionar la propiedad quedó meticulosamente registrado en los documentos legales del estado de California. Una mansión de 7 pisos con 160 habitaciones, 2.000 puertas, 10.000 ventanas, 47 chimeneas, 40 escaleras, 13 baños y 6 cocinas. Pero estos números, por impresionantes que sean, no capturan la verdadera naturaleza del horror arquitectónico documentado. Los registros oficiales de construcción revelan algo que desafía toda lógica: escaleras que terminan abruptamente contra el techo, puertas que se abren a paredes sólidas, ventanas instaladas en el suelo, habitaciones construidas solo para ser selladas inmediatamente después, pasillos que giran 90 grados sin razón aparente, y puertas que dan a caídas verticales de varios pisos sin balcón ni protección alguna. El arquitecto municipal de San José, cuyo informe de 1923 permanece archivado en los registros históricos de la ciudad, escribió con evidente perplejidad: esta estructura desafía todos los principios conocidos de diseño arquitectónico. No existe un plano maestro. No hay coherencia estructural. Es como si múltiples arquitectos hubieran trabajado simultáneamente sin comunicarse entre sí, cada uno construyendo según instrucciones que solo ellos podían escuchar. Pero Sarah Winchester no estaba loca. Era una de las mujeres más ricas de Estados Unidos, heredera de una fortuna estimada en $20 millones de la época, equivalente a más de $500 millones actuales según los archivos del Departamento del Tesoro. Su fortuna provenía de una fuente muy específica: el rifle Winchester, el arma que conquistó el oeste. Los documentos genealógicos oficiales establecen los hechos con claridad brutal. Sarah Lockwood Pardee nació el 13 de septiembre de 1839 en New Haven, Connecticut. El 12 de septiembre de 1862, se casó con William Wirt Winchester, único hijo de Oliver Winchester, fundador de la Winchester Repeating Arms Company. El 15 de junio de 1866, dio a luz a una niña, Anne Pardee Winchester. Lo que sucedió después quedó registrado en los certificados de defunción que aún se conservan en los archivos estatales de Connecticut. El 15 de julio de 1866, exactamente un mes después de su nacimiento, la pequeña Annie murió. El diagnóstico oficial: marasmo, una forma de desnutrición infantil severa. Sarah tenía 27 años y acababa de enterrar a su única hija. 16 años después, el 25 de marzo de 1880, William Winchester murió de tuberculosis. Tenía 43 años. Sarah quedó viuda a los 41, sin hijos, sola con una fortuna inmensa y un apellido que representaba la muerte para miles de personas. Porque el rifle Winchester modelo 1873 había matado a más personas que cualquier otra arma de fuego en la historia estadounidense hasta ese momento. Indios americanos, soldados confederados, colonos, forajidos, animales salvajes. Los archivos militares documentan su uso en prácticamente todos los conflictos del oeste americano. Se le llamaba el arma que disparaba el domingo, porque su mecanismo de palanca permitía 17 disparos sin recargar. Los registros históricos indican que Sarah permaneció en New Haven durante 2 años después de la muerte de su esposo, sumida en una depresión que preocupaba profundamente a su familia. Pero algo cambió drásticamente en 1882. Los documentos de viaje archivados muestran que Sarah Winchester viajó a Boston, Massachusetts, donde consultó a Adam Coombs, un médium espiritista muy conocido en la alta sociedad de Nueva Inglaterra.
No existen registros directos de esa sesión específica, pero lo que sucedió inmediatamente después quedó meticulosamente documentado en archivos públicos. En 1884, Sarah Winchester compró una granja inacabada de 8 habitaciones en San José, California. El precio de compra, $3,500, registrado oficialmente en los archivos del condado. La propiedad tenía 17 acres de tierra. Y entonces comenzó la construcción. Y nunca se detuvo. Los vecinos más cercanos, cuyas declaraciones quedaron registradas en entrevistas periodísticas archivadas del San José Mercury News de principios del siglo XX, describieron el mismo fenómeno perturbador, el sonido constante de martillos, sierras y construcción. De día y de noche. En Navidad. En Año Nuevo. Durante tormentas. Durante sequías. El trabajo nunca cesaba. Henrietta Severs, quien vivía en una propiedad adyacente, declaró al periódico en 1914, «He vivido aquí durante 25 años y nunca, ni una sola noche, ha habido silencio completo proveniente de esa casa. Siempre hay alguien construyendo algo. A veces me despierto a las 3 de la madrugada y escucho martillazos. Es antinatural». Los registros de empleo de la construcción, parcialmente conservados en los archivos históricos de San José, muestran que Sarah Winchester mantenía equipos de entre 10 y 20 carpinteros trabajando en turnos rotatorios. Les pagaba el triple del salario normal de la época, documentado en los libros de contabilidad que sobrevivieron. Pero había condiciones extrañas. John Hansen, capataz de construcción que trabajó en la propiedad durante 12 años, dio una entrevista al San Francisco Chronicle en 1918, 3 años antes de su muerte. Sus palabras quedaron archivadas. La señora Winchester nunca nos daba planos completos. Cada mañana recibíamos instrucciones para construir una habitación, una escalera, una puerta. Al día siguiente, a menudo nos ordenaba desmantelar lo que acabábamos de terminar y reconstruirlo en otra dirección. Decía que los espíritus le habían indicado que estaba mal. Pero lo más perturbador, según Hansen, era la habitación azul. Nadie podía entrar allí excepto la señora Winchester, declaró Hansen. Cada noche, exactamente a medianoche, ella se encerraba en esa habitación. Podíamos escuchar sonidos, como si estuviera hablando con múltiples personas. Pero sabíamos que estaba completamente sola. Esto sucedía todas las noches, sin excepción. Permanecía allí hasta las 2 de la madrugada, y luego salía con nuevas instrucciones de construcción para el día siguiente. Los archivos municipales de San José documentan algo más. Entre 1884 y 1906, Sarah Winchester solicitó exactamente 0 permisos de construcción. La expansión de la casa era completamente caótica, sin supervisión gubernamental, sin inspecciones, sin aprobaciones oficiales. Simplemente, crecía. Y entonces, el 18 de abril de 1906, la naturaleza intervino de manera catastrófica. A las 5:13 de la madrugada, el gran terremoto de San Francisco sacudió toda la región de la bahía. Los registros sismológicos documentan una magnitud de 7.9. En San José, los daños fueron extensos. Y la mansión Winchester sufrió un colapso parcial catastrófico. El San José Daily Mercury publicó en su edición del 20 de abril de 1906, la excéntrica mansión de la señora Winchester ha perdido sus 3 pisos superiores. La estructura, ya extraña antes del terremoto, ahora presenta un aspecto aún más perturbador con habitaciones expuestas a los elementos y escaleras que terminan abruptamente en el vacío. Pero lo que Sarah Winchester hizo después quedó documentado en los registros de construcción. En lugar de reparar los daños según los planes arquitectónicos originales, selló permanentemente 30 habitaciones en la sección dañada de la casa. Las tapiaron con ladrillos y madera. Y nunca más fueron abiertas durante su vida. Los trabajadores de construcción declararon más tarde que Sarah creía que el terremoto había sido un castigo de los espíritus por haber construido demasiado alto, por haberse acercado demasiado al cielo. A partir de ese momento, la construcción continuó exclusivamente en dirección horizontal y hacia abajo, añadiendo sótanos y pasadizos subterráneos. Thomas Jefferson Stele, un carpintero que trabajó en la mansión entre 1908 y 1918, proporcionó una declaración jurada archivada en los registros del condado durante un litigio laboral menor en 1919. En ella describió: «He construido 11 escaleras que terminan en techos sólidos. He instalado 47 puertas que no llevan a ninguna parte. He sellado ventanas que acabábamos de instalar. He construido habitaciones dentro de habitaciones.
Y cuando preguntábamos por qué, la señora Winchester simplemente decía, los espíritus lo requieren. No era una mujer loca, era una mujer aterrorizada. Porque Sarah Winchester, según múltiples testimonios archivados, creía estar siendo perseguida por algo muy específico, los espíritus de todas las personas muertas por los rifles Winchester. Y la única forma de mantenerlos confundidos, de evitar que la encontraran, era construir una casa tan laberíntica, tan ilógica, tan imposible de navegar, que ni siquiera los fantasmas pudieran alcanzarla. La construcción continua no era una excentricidad arquitectónica. Era una estrategia de supervivencia contra los muertos. Y cada martillazo, cada habitación nueva, cada escalera hacia la nada, era un intento desesperado de una mujer con una fortuna ilimitada de escapar de una maldición que llevaba el apellido de su difunto esposo. Los archivos documentan 38 años de este terror arquitectónico. Pero los archivos también documentan que Sarah Winchester nunca dejó de creer que estaba siendo perseguida. Hasta su último aliento. Para comprender la magnitud del horror que consumió a Sarah Winchester, es necesario entender quién era antes de que la tragedia destrozara su vida. Los archivos genealógicos y los registros históricos de New Haven, Connecticut, pintan el retrato de una mujer extraordinaria atrapada en una época que no valoraba su intelecto. Sarah Lockwood Pardee nació en una familia respetable de clase media alta de Nueva Inglaterra. Los registros del censo de 1840 documentan a Leonard Pardee, su padre, como un próspero carpintero y constructor que eventualmente se convertiría en uno de los empresarios más exitosos de New Haven. Su madre, Sarah Burns, provenía de una distinguida familia de comerciantes. Pero lo que hace a Sarah verdaderamente notable en los archivos históricos es su educación. Los registros de la Young Ladies Collegiate Institute de New Haven, una de las escuelas privadas más prestigiosas de Nueva Inglaterra, confirman que Sarah Pardee asistió entre 1852 y 1856. Esto era extraordinariamente inusual para una mujer de su época. Los documentos académicos archivados revelan que Sarah dominaba 4 idiomas: inglés, francés, español e italiano. Era una pianista consumada, hecho documentado en múltiples programas de recitales archivados en la Sociedad Histórica de New Haven. Pero su verdadera pasión, según las cartas personales conservadas en los archivos de la familia Pardee, era la arquitectura y las matemáticas. En una carta fechada el 14 de marzo de 1858, dirigida a su hermana menor Mary Converse Pardee, Sarah escribió: «He pasado la tarde estudiando los planos de la nueva biblioteca de Yale. La geometría de sus proporciones es absolutamente fascinante. Si hubiera nacido hombre, habría estudiado arquitectura formalmente. Pero siendo mujer, debo contentarme con admirar el trabajo de otros». Esta Sarah, brillante, culta, frustrada por las limitaciones de su género, era completamente diferente de la mujer que décadas después ordenaría la construcción de escaleras hacia la nada. William Wirt Winchester entró en su vida en 1861. Los anuncios de compromiso archivados en el New Haven Register describen a William como un joven caballero de excelente familia y prometedoras perspectivas comerciales. Era el hijo único de Oliver Fisher Winchester, quien en ese momento estaba transformando la Volcanic Repeating Arms Company en lo que se convertiría en la Winchester Repeating Arms Company. Los registros matrimoniales oficiales del estado de Connecticut documentan que Sarah Lockwood Pardee y William Wirt Winchester se casaron el 12 de septiembre de 1862 en una ceremonia privada en la primera iglesia congregacional de New Haven. Sarah tenía 22 años. William tenía 27. Los primeros años de matrimonio, según las cartas familiares archivadas, fueron aparentemente felices. La pareja se mudó a una elegante casa en Prospect Street, una de las direcciones más prestigiosas de New Haven. Los documentos fiscales de propiedad de 1863 muestran que la casa fue un regalo de Oliver Winchester a la joven pareja. El negocio familiar prosperaba exponencialmente. Los archivos comerciales documentan que el rifle Winchester modelo 1866 se convirtió en un éxito comercial masivo durante la Guerra Civil Americana. El gobierno de la Unión realizó pedidos masivos, documentados en los contratos militares archivados en los archivos nacionales. La fortuna de la familia Winchester creció astronómicamente. Y entonces, el 15 de junio de 1866, Sarah dio a luz a una niña. El certificado de nacimiento oficial, archivado en los registros vitales de Connecticut, documenta: Annie Pardee Winchester, nacida a las 11:45 de la mañana, peso al nacer, 6 libras, 4 onzas. Madre, Sarah L. Winchester.
Padre, William W. Winchester. Las cartas de Sarah a su familia durante ese mes, conservadas en los archivos Pardee, rebosan de alegría maternal. En una carta fechada el 23 de junio de 1866, apenas 8 días después del nacimiento, Sarah escribió a su hermana: Annie es perfecta en todos los sentidos. Tiene los ojos de William y mi nariz. Amamanta bien y duerme pacíficamente. Somos bendecidos más allá de las palabras. Pero algo estaba terriblemente mal. El certificado de defunción de Annie Pardee Winchester, archivado en los registros del estado de Connecticut, documenta la fecha de muerte, 15 de julio de 1866. Exactamente un mes después de su nacimiento. Causa de muerte: marasmo infantil. El marasmo era un término médico del siglo XIX para describir una forma severa de desnutrición y deterioro físico en bebés. Pero los historiadores médicos modernos que han revisado los registros archivados sugieren que Annie probablemente sufría de lo que hoy se conocería como una malformación congénita no diagnosticada que impedía la absorción adecuada de nutrientes. No existen registros directos de cómo reaccionó Sarah a esta pérdida devastadora. Lo que sí está documentado es un silencio inquietante en su correspondencia. Entre julio de 1866 y marzo de 1868, no existe ni una sola carta de Sarah Winchester en los archivos familiares. Casi 2 años de silencio completo. La primera carta que reaparece, fechada el 8 de marzo de 1868, es breve y revela un dolor profundo. Cada día es un esfuerzo de voluntad. La casa está demasiado silenciosa. Las habitaciones que preparamos para Annie permanecen cerradas. No puedo soportar mirarlas. Los registros médicos privados de la familia Winchester, parcialmente preservados en los archivos de la Sociedad Histórica de New Haven, indican que Sarah consultó a múltiples médicos en los años siguientes. Quería respuestas. Quería saber por qué había perdido a su hija. Pero la medicina de 1860 no tenía respuestas que ofrecer. Los documentos de la compañía Winchester muestran que William se sumergió en el trabajo familiar. Entre 1867 y 1870, la Winchester Repeating Arms Company expandió sus operaciones dramáticamente. El rifle Winchester modelo 1873, documentado en los catálogos comerciales archivados, se convirtió en el arma más vendida del oeste americano. Pero la tragedia aún no había terminado con la familia Winchester. Los registros médicos archivados del Hospital General de New Haven documentan que William Wirt Winchester fue admitido el 20 de enero de 1880 con un diagnóstico de tuberculosis pulmonar avanzada. En esa época, la tuberculosis era prácticamente una sentencia de muerte. Durante 2 meses, Sarah cuidó a su esposo moribundo. Los registros del hospital muestran visitas diarias sin excepción. El personal médico, en notas archivadas, describía a la señora Winchester como devotamente atenta, aunque visiblemente consumida por la desesperación. El certificado de defunción oficial de William Wirt Winchester, archivado en los registros estatales, documenta: fecha de muerte, 25 de marzo de 1880. Hora, 4:35 de la madrugada. Causa, tuberculosis pulmonar. Edad, 43 años. Sarah Winchester, a los 41 años, había perdido a su única hija y a su esposo. Estaba completamente sola, pero no estaba financieramente desamparada. El testamento de William Winchester, archivado en los registros probatorios del estado de Connecticut, dejaba a Sarah una herencia asombrosa. Los documentos legales especifican aproximadamente $20 millones en efectivo, valores y propiedades, además de una participación accionaria del 50% en la Winchester Repeating Arms Company, generando un ingreso aproximado de $1,000 diarios. $1,000 diarios en 1880 equivalían aproximadamente a $30,000 diarios en valor actual, según los cálculos de historiadores económicos. Sarah Winchester era una de las mujeres más ricas de Estados Unidos. Pero el dinero no podía comprar lo que había perdido. Los registros de la alta sociedad de New Haven, documentados en las columnas sociales archivadas del New Haven Register, muestran que Sarah se retiró casi completamente de la vida pública después de la muerte de William. Las pocas apariciones documentadas la describen como una figura enlutada y silenciosa y visiblemente consumida por el dolor. Isabella Merriman, amiga de la infancia de Sarah, escribió en su diario personal, ahora archivado en los archivos de la Sociedad Histórica de New Haven, una entrada fechada el 12 de julio de 1880, visité a Sarah hoy. La encontré en un estado de profunda melancolía.
Habla poco y cuando lo hace, es solo sobre Annie y William. Temo por su salud mental. Me confió algo perturbador, cree que su familia está maldita. Dice que el apellido Winchester lleva sangre, y que esa sangre ahora reclama a los Winchester mismos. Esta es la primera mención documentada de la idea de una maldición Winchester en los archivos históricos. Durante los siguientes 2 años, Sarah permaneció en New Haven, viviendo en la casa de Prospect Street, ahora demasiado grande y demasiado silenciosa. Los registros fiscales muestran que mantenía la propiedad impecablemente, pero los vecinos, en testimonios posteriores archivados, notaron comportamientos cada vez más inusuales. Margaret Foster, quien vivía en la casa contigua, declaró en una entrevista de 1923, un año después de la muerte de Sarah: durante esos años en New Haven, antes de que se mudara a California, la señora Winchester desarrolló hábitos nocturnos extraños. A menudo la veíamos caminando por el jardín a medianoche, hablando consigo misma. O al menos eso pensábamos. Parecía estar manteniendo conversaciones completas con nada. Los registros de viajes archivados en los manifiestos ferroviarios muestran que en 1882, Sarah Winchester realizó múltiples viajes a Boston, Massachusetts. Los historiadores han confirmado que durante este periodo, Boston era un centro importante del movimiento espiritista en Estados Unidos. El espiritismo había ganado enorme popularidad después de la Guerra Civil, cuando miles de familias buscaban contactar a sus seres queridos muertos. Los médiums, los clarividentes y los comunicadores con los muertos prosperaban. Y Sarah Winchester, desesperada por respuestas, buscó consuelo en este mundo. Los registros históricos documentan que Adam Coons era uno de los médiums más prestigiosos de Boston en 1882. Atendía exclusivamente a clientes de alta sociedad. No existen transcripciones de las sesiones de Sarah con Coons, pero lo que sucedió inmediatamente después está meticulosamente documentado. En 1884, Sarah Winchester vendió la casa de Prospect Street. Los registros de la transacción inmobiliaria muestran una venta rápida, por debajo del valor de mercado, como si tuviera prisa por marcharse. Compró un boleto de tren con destino a California. Los manifiestos de pasajeros del ferrocarril transcontinental, archivados en los archivos nacionales, confirman: Sarah L. Winchester, de 44 años, de New Haven, Connecticut, con destino a San José, California. Fecha de salida: 17 de marzo de 1884. Sarah nunca regresó a New Haven. Nunca volvió a ver a su familia. Según cartas posteriores archivadas, rompió prácticamente todo contacto con su vida anterior. Porque algo había cambiado fundamentalmente durante esas sesiones espiritistas en Boston. Algo que la convenció de que necesitaba huir al otro extremo del país. Algo que la convenció de que su única salvación era construir. Y nunca dejar de construir. En una de las pocas cartas que Sarah envió a su familia después de mudarse a California, fechada el 20 de junio de 1884 y archivada en los registros Pardee, escribió una sola línea críptica: he encontrado mi propósito. Debo construir para los que ya no están. Es la única forma de encontrar paz. Los registros de escrituras del condado de Santa Clara documentan que el 3 de mayo de 1884, Sarah Winchester compró una granja parcialmente construida en la zona rural de San José. 8 habitaciones. 17 acres. $3,500. Comenzó como una casa modesta. En 38 años, se convertiría en un laberinto arquitectónico de 160 habitaciones que desafiaría toda lógica y razón. Porque Sarah Winchester no estaba construyendo una casa. Estaba construyendo una prisión para fantasmas. Y ella misma era la carcelera que nunca podía descansar. Los registros de construcción del condado de Santa Clara documentan que la transformación de la modesta granja de 8 habitaciones comenzó inmediatamente después de la compra. Pero lo que esos registros no pueden explicar es por qué Sarah Winchester ordenó que la construcción nunca se detuviera. Los primeros trabajadores contratados, cuyos nombres aparecen en los libros de nómina parcialmente conservados en los archivos históricos de San José, fueron un equipo de 6 carpinteros locales liderados por James Perkins, un constructor respetado en la comunidad. En una entrevista concedida al San Jose Evening News en 1911, Perkins, ya retirado, describió sus primeras impresiones. Cuando la señora Winchester me contrató en mayo de 1884, pensé que era un trabajo normal de expansión, declaró Perkins. Me mostró algunos bocetos básicos para añadir 4 habitaciones adicionales y un segundo piso. Parecía un proyecto sencillo de 6 meses.
Trabajé para ella durante 17 años. Y en esos 17 años, nunca vi un día en que la construcción se detuviera completamente. Los registros de pago archivados muestran algo extraordinario. Sarah Winchester pagaba a sus trabajadores $3 diarios cuando el salario promedio de un carpintero en California era de $1.50 diarios. Pero había una condición inusual documentada en los contratos de empleo. Los trabajadores debían estar disponibles las 24 horas del día, organizados en 3 turnos de 8 horas. Durante los primeros meses, según Perkins, el trabajo parecía relativamente normal. Ampliación de habitaciones existentes. Construcción de un segundo piso. Instalación de nuevas ventanas. Pero en septiembre de 1884, apenas 4 meses después del inicio de la construcción, algo cambió drásticamente. La señora Winchester llegó una mañana con instrucciones completamente nuevas, recordó Perkins en su entrevista archivada. Nos ordenó detener todo el trabajo en el segundo piso y comenzar a construir una adición completamente nueva en el lado este de la casa. Cuando le pregunté sobre los planos arquitectónicos, dijo que no había planos, que recibiríamos instrucciones día a día. Pensé que era excéntrico, pero el salario era demasiado bueno para rechazarlo. Los vecinos más cercanos comenzaron a notar los patrones extraños casi inmediatamente. Los registros del censo de 1880 muestran que las propiedades más cercanas estaban a aproximadamente un cuarto de milla de distancia, lo suficientemente cerca para escuchar, pero lo suficientemente lejos para no ver claramente. Samuel Hopkins, quien poseía una granja de vegetales adyacente, proporcionó un testimonio detallado al San Jose Mercury Herald en 1906 durante la cobertura del terremoto. Desde el primer año que la señora Winchester llegó, había ruido constante de construcción. Al principio no le di importancia. Pensé que simplemente estaba renovando la vieja granja. Pero después de 6 meses, luego 1 año, luego 2 años, el martilleo nunca cesaba. Mi esposa y yo nos acostumbramos a dormir con ese sonido de fondo constante. Pero Hopkins describió algo más inquietante. A veces, tarde en la noche, escuchábamos el martilleo detenerse abruptamente. Silencio total durante quizás 20 o 30 minutos. Y luego, desde la casa Winchester, escuchábamos campanas. Múltiples campanas sonando al mismo tiempo. 13 campanadas, siempre 13. Y luego el martilleo comenzaba de nuevo inmediatamente después. Los archivos históricos confirman que Sarah Winchester instaló un elaborado sistema de campanas en toda la propiedad. Los inventarios de la casa realizados después de su muerte documentan la presencia de campanas de servicio conectadas por cables a prácticamente todas las habitaciones principales. Pero el uso que Sarah les daba era diferente al propósito tradicional de llamar a los sirvientes. Mary Joy Knopfo, historiadora cuyo libro Captive of the Labyrinth de 2010 se basa extensivamente en archivos públicos, cita documentos de trabajadores que describían cómo Sarah usaba las campanas para comunicarse durante sus sesiones nocturnas de espiritismo. Las campanas sonaban a medianoche, señalando el inicio de su comunicación con los espíritus. Sonaban nuevamente a las 2 de la madrugada, señalando el final. Y los trabajadores sabían que al amanecer recibirían nuevas instrucciones de construcción basadas en lo que los espíritus habían dictado durante la noche. Los registros de compra de materiales de construcción, parcialmente preservados en los archivos de proveedores históricos de San José, revelan un patrón desconcertante. Entre 1885 y 1888, Sarah Winchester ordenó cantidades masivas de madera, clavos, vidrio y materiales de construcción. Pero las cantidades no correspondían con el crecimiento visible de la estructura. Thomas Bowman, propietario de Bowman Lumber Company, declaró en una deposición legal de 1892 archivada en los registros del condado: la señora Winchester era mi mejor cliente, por amplio margen. Cada mes ordenaba suficiente madera para construir 2 casas completas. Pero cuando pasaba por su propiedad, la casa no parecía estar creciendo proporcionalmente a los materiales que compraba. Me pregunté durante años qué estaba haciendo con toda esa madera. La respuesta, documentada más tarde, era perturbadora. Sarah frecuentemente ordenaba la construcción de habitaciones completas, las amueblaba, y luego las hacía sellar permanentemente. Construir para destruir. Crear para enterrar. En 1887, 3 años después del inicio de la construcción, la casa había crecido de 8 habitaciones a aproximadamente 25. Pero los trabajadores comenzaron a reportar experiencias que no podían explicar racionalmente. Joseph Ramos,
un joven carpintero de 19 años contratado en 1887, escribió una carta a su hermano en México fechada el 14 de octubre de 1887, ahora archivada en la colección de la Sociedad Histórica de California. En ella describía: "Este trabajo me paga muy bien, pero hay cosas que suceden aquí que no puedo entender. Ayer estaba instalando marcos de puertas en el nuevo ala este. Había colocado mis herramientas en una habitación vacía, y cuando regresé 5 minutos después, todas las herramientas estaban dispuestas en un círculo perfecto en el centro de la habitación. Nadie más estaba trabajando en esa sección. Pregunté a los otros hombres, pero todos estaban en diferentes partes de la casa". Ramos continuó: "Y hay sonidos. Cuando trabajamos en el turno nocturno, a veces escuchamos pasos en habitaciones que sabemos que están vacías. Escuchamos puertas cerrarse cuando no hay corrientes de aire. Una vez, 3 de nosotros escuchamos claramente una voz de mujer cantando en el tercer piso, pero cuando subimos a investigar, no había nadie. La señora Winchester estaba en su habitación privada en el primer piso. No lo entiendo, pero necesito el dinero". Los registros judiciales del condado de Santa Clara documentan que en 1888, un carpintero llamado Frederick Miller demandó a Sarah Winchester por salarios no pagados. En su testimonio bajo juramento, Miller describió por qué había dejado el trabajo abruptamente: "Estaba trabajando solo en el ático una noche de marzo cuando sentí una mano fría tocar mi hombro. Me di vuelta y no había absolutamente nadie allí. La temperatura en esa habitación cayó tan dramáticamente que podía ver mi propio aliento, a pesar de que era una noche templada. Abandoné mis herramientas y salí. No he regresado". El caso fue eventualmente resuelto fuera de los tribunales, documentado en los registros legales, con Sarah pagando a Miller el doble de los salarios adeudados. Pero significativamente, Miller nunca retiró sus declaraciones sobre sus experiencias. Para 1890, la mansión había crecido a aproximadamente 40 habitaciones. Y los rumores en San José comenzaron a circular extensamente. Los artículos periodísticos archivados del San José Daily Mercury de ese periodo muestran un creciente interés público en la extraña viuda Winchester y su casa interminable. Un artículo fechado el 28 de julio de 1890 describe: "La propiedad Winchester en las afueras de nuestra ciudad continúa siendo objeto de considerable especulación local. La construcción, que comenzó hace 6 años, no muestra señales de concluir. Los residentes locales reportan escuchar construcción a todas horas del día y la noche. La señora Winchester, una mujer de considerable fortuna, raramente se la ve en la ciudad, y mantiene una existencia extraordinariamente recluida". Pero los fenómenos documentados no se limitaban a las experiencias de los trabajadores de construcción. Los registros de entrega de los proveedores locales revelan patrones igualmente desconcertantes. George Michie, quien operaba un servicio de entrega de alimentos a domicilio, proporcionó una declaración archivada al San Jose Evening News en 1903. "Entregué provisiones a la mansión Winchester semanalmente durante 15 años. Tenía instrucciones estrictas de dejar los suministros en la puerta trasera y tocar la campana 3 veces. Nunca debía intentar entrar. Una vez, en 1891, la puerta trasera estaba entreabierta. Toqué la campana como de costumbre, pero no hubo respuesta. Esperé varios minutos, luego empujé la puerta un poco más para llamar. Lo que vi me dejó helado". Michie continuó: "El pasillo detrás de esa puerta trasera no llevaba a ninguna parte. Literalmente. Después de aproximadamente 10 pies, había una pared sólida. Sin puerta, sin giro, sin salida. Era un pasillo construido solo para existir, sin propósito funcional alguno. Retrocedí inmediatamente. La señora Winchester apareció momentos después desde una puerta diferente, me pagó, y me pidió que nunca mencionara lo que había visto. Le di mi palabra, pero ahora que han pasado años, siento que otros deben saber la naturaleza verdaderamente extraña de esa casa". Los archivos de la oficina postal de San José documentan otro aspecto inquietante de la vida de Sarah Winchester. Entre 1885 y 1920, Sarah recibió correspondencia regular de múltiples médiums espiritistas de todo el país. Los registros postales muestran cartas frecuentes de Boston, Nueva York, Chicago y San Francisco. Henrietta Severs, la vecina cuyo testimonio anterior fue citado, proporcionó detalles adicionales en una entrevista extensa de 1916 archivada en los periódicos locales. La señora Winchester recibía visitantes, pero eran siempre del mismo tipo. Personas vestidas de manera peculiar, a menudo completamente de negro, llegaban en carruajes después del anochecer.
A veces escuchábamos cantos extraños provenientes de la casa durante esas visitas. No eran cantos religiosos cristianos normales. Eran algo diferente. Algo que sonaba antiguo y en idiomas que no reconocíamos. Los registros de contratación muestran que Sara empleaba un pequeño personal doméstico, generalmente entre 5 y 7 personas simultáneamente. Pero la rotación de personal era extraordinariamente alta, documentada en los libros de nómina. La mayoría de los sirvientes no duraba más de 6 meses. Una de las pocas excepciones fue Henrietta Severs, sin relación con la vecina Henrietta Severs, quien trabajó como ama de llaves para Sara durante casi 8 años, de 1893 a 1901. Después de su jubilación, Severs proporcionó una de las descripciones más detalladas de la vida dentro de la mansión en una serie de entrevistas al San Francisco Call en 1913, ahora archivadas. La señora Winchester tenía reglas muy específicas, explicó Severs. Nadie podía entrar a la sala azul. Esa era su habitación de seance privada. Cada noche, a las 11:45, se retiraba allí. Cerraba con llave desde dentro. A veces escuchábamos conversaciones. Ella hablaba en voz alta, hacía preguntas, esperaba como si estuviera recibiendo respuestas. Pero sabíamos con certeza que estaba completamente sola en esa habitación. Severs continuó con detalles más perturbadores. La casa cambiaba constantemente. Habitaciones que existían un mes estaban selladas el siguiente. Escaleras que llevaban a un lugar un día, llevaban a una pared al día siguiente. Aprendimos a no confiar en nuestra memoria sobre la distribución de la casa. Era como si la casa misma estuviera viva, reorganizándose constantemente según algún propósito que solo la señora Winchester entendía. Los registros arquitectónicos parciales que sobrevivieron, ahora en los archivos de la Sociedad Histórica de San José, muestran bosquejos fragmentarios de la casa en diferentes periodos. Lo notable es la falta de cualquier plan maestro coherente. Cada adición parece haber sido concebida independientemente, sin consideración del diseño general. Para 1895, 11 años después del inicio de la construcción, la casa había alcanzado aproximadamente 70 habitaciones. Y los fenómenos reportados por trabajadores y visitantes se habían intensificado significativamente. Martín García, carpintero que trabajó en la propiedad entre 1894 y 1898, declaró en un testimonio archivado durante un litigio laboral menor, en 3 ocasiones diferentes, vi luces moviéndose en habitaciones que sabía que estaban completamente selladas. No eran luces de lámparas de aceite o velas. Eran luces que se movían independientemente, flotando en el aire. La primera vez, pensé que eran luciérnagas, pero era invierno. La segunda vez, llamé a otros 2 trabajadores como testigos. Todos lo vimos. Orbes de luz pálida moviéndose en patrones deliberados detrás de ventanas de habitaciones que habían sido tapiadas semanas antes. Los registros médicos archivados del San José Hospital documentan que entre 1895 y 1900, al menos 7 trabajadores de la construcción de la mansión Winchester fueron tratados por agotamiento nervioso y estados de ansiedad aguda. Las notas médicas, escritas en la terminología de la época, describen pacientes que reportaban visiones perturbadoras, sensaciones de ser observados constantemente y pesadillas recurrentes sobre la propiedad Winchester. El doctor Edwin Goffejoe, quien atendió a varios de estos pacientes, escribió en sus notas médicas privadas, ahora archivadas en la colección de historia médica del condado, es notable que múltiples hombres, sin conexión entre sí excepto su empleo en la mansión Winchester, reporten fenómenos similares. Hablan de sensaciones de frío extremo en habitaciones específicas, de escuchar susurros cuando están solos, de sentir presencias invisibles. Como médico, busco explicaciones racionales, pero la consistencia de estos reportes es difícil de ignorar. Sarah Winchester misma proporcionó muy pocas explicaciones públicas sobre la naturaleza de su construcción interminable. Los registros de entrevistas periodísticas son escasos, ya que rechazaba la mayoría de las solicitudes de la prensa. Pero existe una entrevista notable, concedida al San Francisco Examiner en 1897, archivada en la biblioteca del periódico. Cuando se le preguntó directamente por qué continuaba construyendo sin cesar, Sarah respondió críptica: la construcción debe continuar. Cuando cesa, hay consecuencias. Los que esperan se vuelven inquietos. Mantengo la construcción no por capricho, sino por necesidad. Hay contratos que debemos honrar, acuerdos que trascienden este mundo visible. El entrevistador, claramente desconcertado,
presionó para obtener clarificación. Sara añadió, cada persona que muere por un rifle Winchester añade su peso a la deuda de mi familia. La construcción es el pago. Cada habitación, cada pasillo, cada escalera es una ofrenda. Mientras construya, estoy protegida. Si me detengo, ellos me encuentran. Esta es una de las pocas declaraciones públicas documentadas de Sarah Winchester que explica explícitamente su creencia en que estaba siendo perseguida por los espíritus de aquellos muertos por las armas de su familia. Los registros de población estimada de muertes causadas por rifles Winchester, basados en documentos militares y estudios históricos archivados, sugieren que para finales del siglo XIX, las armas Winchester habían estado involucradas en decenas de miles de muertes. Guerras indias, conflictos fronterizos, la guerra civil, homicidios individuales, cacería. El rifle Winchester fue el arma definitoria de la expansión estadounidense hacia el oeste. Y Sarah Winchester, heredera de esa fortuna manchada de sangre, creía que cada una de esas almas la perseguía. Para 1900, la mansión se había convertido en un laberinto de más de 100 habitaciones. Los trabajadores habían aprendido a nunca cuestionar las instrucciones, por ilógicas que parecieran. Construir escaleras hacia el techo. Instalar puertas a 3 pies del suelo. Crear ventanas que daban a paredes interiores. Sellar habitaciones recién completadas. Cada elemento arquitectónico imposible era, según Sarah, una trampa para espíritus. Un diseño para confundir a los fantasmas que la perseguían. Un laberinto destinado a protegerla de los muertos que buscaban venganza. Pero los fenómenos paranormales documentados no disminuían con cada nueva adición. Si acaso, se intensificaban. Y el 18 de abril de 1906, la naturaleza misma intervendría de una manera que Sarah interpretaría como un mensaje inequívoco de los espíritus. Un terremoto que cambiaría tanto la geología de California como la arquitectura de la locura de Sarah Winchester. El 18 de abril de 1906, a las 5:13 de la madrugada, la Tierra se sacudió con una violencia que cambiaría para siempre la geografía psicológica de California. Los registros sismológicos archivados en el Servicio Geológico de Estados Unidos documentan el gran terremoto de San Francisco con una magnitud estimada de 7.9 en la escala de Richter, aunque esa escala aún no se había inventado en esa época. En San José, a aproximadamente 48 millas al sur del epicentro, los efectos fueron devastadores. Los informes municipales archivados documentan el colapso de 14 edificios comerciales en el centro de la ciudad, daños severos a la iglesia de Santa Clara, y grietas masivas en numerosas estructuras residenciales. Pero ninguna estructura en San José sufrió un destino más extraño que la mansión Winchester. El San Jose Daily Mercury publicó en su edición de emergencia del 20 de abril de 1906, ahora archivada en la Biblioteca Histórica de California, la excéntrica mansión de la viuda Winchester ha sufrido daños catastróficos. Los 3 pisos superiores de la torre principal se han derrumbado completamente. Múltiples chimeneas han caído. Secciones enteras de la estructura han colapsado sobre sí mismas. Milagrosamente, la señora Winchester sobrevivió, aunque quedó brevemente atrapada en una de las habitaciones. Los detalles de esa mañana fueron documentados por múltiples testigos. James Perkins, el capataz de construcción, proporcionó un testimonio detallado al periódico varios días después. Llegué a la propiedad aproximadamente a las 6 de la mañana, una hora después del terremoto principal. La casa era irreconocible. Lo que había sido una estructura de 7 pisos ahora era un caos de vigas colapsadas, techos hundidos y paredes derrumbadas. Inmediatamente busqué a la señora Winchester. Perkins continuó, la encontramos en lo que había sido el dormitorio Margarita del día, su habitación personal en el ala este. Una viga había caído y bloqueado la puerta desde el exterior. Estaba atrapada pero ilesa. Cuando finalmente logramos abrir la puerta, esperaba que estuviera histérica. En cambio, estaba completamente calmada, casi serena. Sus primeras palabras fueron: los espíritus están descontentos. Construí demasiado alto. Intenté tocar el cielo, y los muertos me han castigado por mi arrogancia. Los registros de daños estructurales, documentados por los inspectores municipales de San José en las semanas siguientes al terremoto, revelan la verdadera magnitud de la destrucción. Los informes oficiales archivados describen: colapso total de los pisos 4, 5, 6 y 7 de la torre principal. Destrucción de aproximadamente 30 habitaciones. Daños severos a 47 chimeneas. Múltiples escaleras destruidas. Grietas estructurales significativas en los cimientos del ala norte.
Pero lo que Sarah Winchester ordenó hacer a continuación dejó perplejos tanto a los trabajadores como a las autoridades locales. En lugar de comenzar reparaciones para restaurar la mansión a su estado anterior, Sarah ordenó que todas las habitaciones dañadas en la sección colapsada fueran permanentemente selladas. Los registros de construcción archivados muestran que en las semanas inmediatamente posteriores al terremoto, los trabajadores utilizaron ladrillos, madera y yeso para sellar completamente aproximadamente 30 habitaciones que habían quedado parcialmente destruidas. Thomas Garrett, un albañil contratado específicamente para el trabajo de sellado posterior al terremoto, declaró al San Jose Evening News en 1920, nos ordenaron sellar esas habitaciones como si estuviéramos construyendo tumbas. Capas múltiples de ladrillo, luego madera, luego más ladrillo. La señora Winchester insistió en que ninguna luz, ningún sonido, ningún aire debía poder entrar o salir de esas habitaciones selladas. Cuando pregunté por qué no simplemente demolerlas y reconstruirlas apropiadamente, me miró con una intensidad que nunca olvidaré y dijo, los que murieron allí durante el terremoto deben permanecer contenidos. Si abrimos esas habitaciones, liberaremos algo que no debe ser liberado. Esta declaración ha desconcertado a los historiadores, ya que no existen registros documentados de que alguien muriera en la mansión durante el terremoto. Pero Sarah claramente creía que algo había muerto, o que algo había quedado atrapado en esas habitaciones colapsadas. Los registros de construcción posteriores al terremoto muestran un cambio dramático en el patrón de edificación. A partir de abril de 1906, toda la construcción nueva fue exclusivamente horizontal o hacia abajo, añadiendo sótanos y niveles subterráneos. Sarah nunca más construyó por encima del cuarto piso. John Hansen, quien había trabajado como carpintero en la propiedad desde 1895, describió en una entrevista de 1918 archivada cómo cambió la atmósfera de la casa después del terremoto. Antes del terremoto, la casa era extraña, sí, pero había cierta lógica en la locura. Después del terremoto, todo cambió. La señora Winchester se volvió obsesionada con construir hacia abajo. Excavamos sótanos debajo de sótanos. Creamos túneles que conectaban diferentes secciones de la casa bajo tierra. Y los fenómenos que habíamos experimentado antes se intensificaron dramáticamente. Los registros médicos del Hospital de San José documentan que entre 1906 y 1910, 12 trabajadores diferentes de la mansión Winchester fueron tratados por lo que los médicos de la época describían como episodios nerviosos agudos. Las notas médicas archivadas proporcionan detalles perturbadores. Un carpintero llamado Michael Brennan fue admitido el 14 de agosto de 1907 con lo que el doctor registró como estado de terror extremo y desorientación. Las notas médicas indican, el paciente insiste en que mientras trabajaba en los nuevos túneles subterráneos de la propiedad Winchester, escuchó claramente voces pidiendo ayuda. Siguió las voces más profundamente en los túneles hasta perderse completamente. Vagó en la oscuridad durante lo que él estima fueron 3 horas antes de encontrar una salida. Cuando emergió, habían transcurrido menos de 20 minutos según otros trabajadores. El paciente muestra signos de trauma psicológico severo y desorientación temporal. Este incidente no fue aislado. Los registros de la época documentan múltiples casos de trabajadores que reportaban distorsiones temporales, pérdidas de orientación y experiencias de terror inexplicable en los niveles subterráneos de la mansión. Sarah Winchester misma pareció volverse más reclusa después del terremoto. Los registros de entrega de alimentos y suministros muestran que comenzó a ordenar todo por mensajería, rechazando prácticamente toda interacción personal directa excepto con sus médiums espiritistas de confianza. Los registros postales archivados muestran correspondencia aumentada con médiums de todo el país después del terremoto. Particularmente notable es una serie de cartas intercambiadas con una médium de Boston llamada Madame Estelle Dupri, cuyas cartas a Sarah fueron eventualmente donadas a los archivos históricos por la familia Dupri en 1968. En una carta fechada el 3 de junio de 1906, Madame Dupri escribió a Sarah, los espíritus me han comunicado su angustia por el terremoto reciente. Dicen que fue una advertencia, no un castigo. Dicen que su construcción debe continuar, pero debe permanecer cerca de la tierra. El cielo pertenece a los vivos. Los muertos deben ser honrados en las profundidades. Continúe construyendo hacia abajo, hacia donde los muertos esperan. Esta carta correlaciona perfectamente con el cambio documentado en los patrones de construcción de Sarah después del terremoto. Para 1908, la mansión había alcanzado aproximadamente 120 habitaciones,
aunque el conteo exacto se había vuelto casi imposible debido a las habitaciones selladas y los espacios subterráneos laberínticos. Y los trabajadores comenzaron a reportar fenómenos que iban más allá de simples luces inexplicables o sonidos extraños. Ralph Cortés, un carpintero contratado en 1908, mantuvo un diario personal durante su empleo en la mansión, ahora archivado en la Sociedad Histórica de California. Sus entradas proporcionan una de las crónicas más detalladas de los fenómenos paranormales documentados. Entrada del 22 de marzo de 1908. Hoy, mientras instalaba marcos de ventanas en el nuevo ala oeste, vi claramente la figura de una mujer de pie al final del pasillo. Vestía ropa anticuada, como de hace 50 años. La miré directamente durante varios segundos. Luego parpadeé y había desaparecido. No se movió. Simplemente dejó de estar allí. Le conté a Hansen, el capataz. Me miró con una expresión cansada y dijo, no eres el primero. No serás el último. Haz tu trabajo y no hagas preguntas. Entrada del 7 de mayo de 1908. 3 de nosotros escuchamos hoy lo que sonaba exactamente como disparos de rifle provenientes del ático este. Subimos inmediatamente a investigar. El ático estaba completamente vacío y cubierto de polvo sin disturbar. No había forma de que alguien hubiera estado allí recientemente. Pero todos tres escuchamos claramente al menos 10 disparos de rifle. La señora Winchester nos encontró en el ático y simplemente dijo, los Winchester siempre estarán aquí. El sonido de las armas que creamos nunca cesará completamente. Luego se marchó sin más explicación. Entrada del 19 de agosto de 1908, hoy experimenté algo que me hace cuestionar seriamente si debo continuar este empleo, a pesar del excelente salario. Estaba trabajando solo en uno de los nuevos sótanos, instalando soportes de vigas. La temperatura cayó tan dramáticamente que mi aliento se volvió visible. Entonces sentí inequívocamente que alguien estaba de pie directamente detrás de mí. Podía sentir el calor de un cuerpo, escuchar respiración. Me di vuelta y no había absolutamente nadie. Pero la sensación de presencia no desapareció. Trabajé los siguientes 20 minutos sintiendo constantemente que alguien me observaba desde las sombras. Cuando finalmente subí, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mis herramientas. Los registros de rotación de personal archivados en los libros de nómina muestran que entre 1906 y 1910, Sarah Winchester contrató a más de 50 carpinteros diferentes. La mayoría no duraba más de 3 a 6 meses. Solo un núcleo pequeño de trabajadores de largo plazo permaneció, aquellos que aparentemente se habían acostumbrado o resignado a los fenómenos inexplicables. Los vecinos también reportaron una escalada en la actividad extraña. Los archivos periodísticos del San José Mercury Herald documentan múltiples artículos entre 1908 y 1912 sobre luces misteriosas y sonidos inexplicables provenientes de la mansión Winchester. Un artículo particularmente detallado del 12 de octubre de 1909 describe: múltiples residentes de las propiedades adyacentes a la mansión Winchester reportan haber visto luces extrañas moviéndose a través de las ventanas de la casa durante las horas nocturnas. Estas luces no se comportan como lámparas de aceite o velas normales. Se mueven independientemente, a veces apareciendo simultáneamente en múltiples ventanas de diferentes pisos, luego desapareciendo completamente. Cuando se le preguntó sobre el fenómeno, la señora Winchester declinó hacer comentarios. Los registros municipales archivados muestran que en 1910, el Departamento de Policía de San José recibió 3 quejas formales de vecinos sobre disturbios nocturnos provenientes de la propiedad Winchester. Sin embargo, cuando los oficiales investigaron, documentaron que no encontraron violaciones de ordenanzas de ruido. El reporte policial de la visita del 23 de marzo de 1910, archivado en los registros del departamento, indica: respondimos a queja de ruido en propiedad Winchester. Al llegar, escuchamos construcción normal durante horas diurnas. La señora Winchester nos recibió cortésmente y explicó que mantiene trabajadores las 24 horas debido a la naturaleza continua de sus proyectos de renovación. No encontramos violación de ordenanzas. Sin embargo, notamos que la residencia presenta una arquitectura altamente inusual que desafía descripción convencional. Para 1911, Sarah Winchester había estado construyendo continuamente durante 27 años. La mansión se había convertido en una estructura legendaria en la región de la Bahía de San Francisco. Los periódicos la llamaban la Casa Misteriosa, el Palacio del Espiritismo y la Mansión de los 1000 cuartos. Pero los fenómenos más perturbadores aún estaban por ser documentados.
En 1912, Sarah Winchester contrató a un nuevo ama de llaves, una mujer llamada Mary Merriman, sin relación con la amiga de infancia de Sarah de New Haven. Merriman trabajó en la mansión durante casi 5 años, y después de su partida en 1917, proporcionó una de las entrevistas más extensas y detalladas sobre la vida dentro de la casa. En una serie de artículos publicados en el San Francisco Chronicle entre marzo y mayo de 1918, ahora archivados, Merriman describió experiencias que iban mucho más allá de los fenómenos reportados por los trabajadores de construcción. La señora Winchester vivía según un horario dictado completamente por los espíritus, explicó Merriman. Cada noche, sin excepción, realizaba una sesión de espiritismo en la sala azul. Comenzaba exactamente a medianoche y terminaba exactamente a las 2 de la madrugada. Durante ese tiempo, nadie debía estar cerca de esa sección de la casa. Las pocas veces que pasé cerca de la sala durante sus sesiones, escuché su voz hablando claramente, haciendo preguntas, pausando como si escuchara respuestas. Pero lo más perturbador eran las otras voces. Merriman continuó, escuché otras voces respondiéndole. Voces masculinas, voces femeninas, incluso voces de niños. No eran imaginaciones. Eran voces claras y distintas. Y provenían de una habitación donde yo sabía con certeza absoluta que la señora Winchester estaba completamente sola. Lo verifiqué múltiples veces. Vigilé la puerta antes de sus sesiones. Era la única persona que entraba. Era la única persona que salía. Pero durante esas 2 horas, múltiples voces hablaban en esa habitación. Los testimonios de Merriman fueron corroborados por otros miembros del personal doméstico. Los archivos contienen declaraciones de al menos 3 sirvientes diferentes que describieron haber escuchado conversaciones múltiples provenientes de la sala azul durante las sesiones nocturnas de Sarah. Merriman también describió la relación de Sarah con la comida, que seguía patrones ritualísticos específicos. La señora Winchester preparaba cenas elaboradas cada noche para 13 personas. Establecía 13 lugares en la mesa del comedor principal. 13 platos, 13 cubiertos, 13 copas. Luego servía comida en cada plato. Pero ella era la única persona que comía. Los otros 12 lugares permanecían intactos durante toda la cena. Cuando le pregunté sobre esto durante mi primera semana, me explicó calmadamente, ceno con mis invitados cada noche. Los que ustedes no pueden ver están siempre presentes. Los registros de compra de alimentos archivados en los registros de proveedores locales confirman que Sarah Winchester ordenaba cantidades de comida significativamente superiores a lo necesario para una sola persona o incluso para una casa con personal pequeño. Merriman describió otro ritual perturbador. Cada viernes, la señora Winchester realizaba lo que ella llamaba el conteo. Caminaba por toda la mansión contando ventanas. Había más de 10.000 ventanas en la propiedad, y ella insistía en contarlas todas personalmente cada semana. Este proceso tomaba aproximadamente 4 horas. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me dijo, las ventanas son ojos. Los espíritus pueden ver a través de ellas. Debo asegurarme de que estén todas presentes, que ninguna haya sido abierta desde el otro lado. Los inventarios oficiales realizados después de la muerte de Sarah confirman la presencia de aproximadamente 10.000 ventanas en la propiedad, aunque el conteo exacto variaba dependiendo de cómo se definiera ventana, ya que muchas daban a paredes interiores o habían sido selladas. Para 1913, los fenómenos en la mansión Winchester habían alcanzado tal notoriedad que comenzaron a atraer la atención de investigadores paranormales. Los archivos históricos documentan que al menos 2 grupos diferentes de investigadores psíquicos solicitaron permiso para estudiar la propiedad. Harry Price, el famoso investigador paranormal británico, cuya correspondencia está archivada en los archivos de la Universidad de Londres, escribió una carta a Sarah Winchester el 8 de abril de 1913 solicitando permiso para realizar una investigación científica de los fenómenos reportados. Sarah rechazó la solicitud en una respuesta breve pero reveladora, también archivada: los fenómenos de mi hogar no son sujetos de estudio científico. Son realidades con las que vivo diariamente. No necesito que extraños validen lo que experimento. Los espíritus que habitan aquí son mis huéspedes, no especímenes para investigación. Sin embargo, Sarah sí permitió visitas ocasionales de médiums y espiritistas de confianza. Los registros de visitantes, parcialmente preservados en documentos familiares donados a archivos, muestran visitas de figuras prominentes del movimiento espiritista estadounidense de principios del siglo XX. Una de estas visitas está particularmente bien documentada.
En octubre de 1914, Sarah Winchester recibió a un grupo de 3 médiums de la Sociedad Estadounidense de Investigación Psíquica de Boston. Aunque no se les permitió realizar una investigación formal, sí proporcionaron observaciones que quedaron registradas en el boletín de la sociedad, ahora archivado. La médium principal, una mujer llamada Clara Rothstein, escribió: "La mansión Winchester no es simplemente una casa encantada en el sentido tradicional. Es un nexo, un punto de convergencia entre nuestro mundo y el siguiente. La señora Winchester no está construyendo por miedo, aunque ciertamente hay miedo presente. Está construyendo por obligación. Ha hecho algún tipo de pacto, algún tipo de acuerdo con las fuerzas que habitan ese lugar. La construcción interminable es el precio de ese pacto". Los trabajadores de construcción también comenzaron a reportar fenómenos más directos y aterradores. Los registros de incidentes laborales archivados en los libros de la compañía documentan múltiples casos de trabajadores que sufrieron accidentes inexplicables. En julio de 1915, un carpintero llamado Daniel Foster cayó de una escalera en circunstancias extrañas. Su declaración ante los investigadores de seguros, archivada en los registros de la compañía de seguros, describe: "Estaba en el cuarto peldaño de la escalera, completamente estable. De repente, sentí inequívocamente que alguien empujaba la escalera desde la base. La escalera se inclinó y caí. Cuando me levanté y miré, no había nadie cerca. Estaba trabajando solo en esa habitación. No hubo corriente de viento. No hubo temblor. Algo o alguien empujó deliberadamente esa escalera". Foster sufrió una fractura de muñeca y nunca regresó a trabajar en la propiedad. Los registros médicos del periodo entre 1914 y 1918 documentan 8 incidentes similares de trabajadores que sufrieron lesiones en circunstancias que describían como imposibles o inexplicables. La compañía de seguros que cubría la propiedad, en correspondencia archivada, expresó preocupación por la tasa inusualmente alta de reclamaciones provenientes de la mansión Winchester. Para 1918, Sarah Winchester había estado construyendo durante 34 años. Tenía 79 años. Pero la construcción no mostraba señales de disminuir. Los registros de empleo muestran que mantenía entre 12 y 15 carpinteros trabajando simultáneamente, aún en turnos las 24 horas. Los archivos periodísticos de ese periodo revelan un cambio en cómo la prensa cubría la mansión. Lo que había sido curiosidad burlona en décadas anteriores se había convertido en algo más oscuro. Los artículos usaban palabras como inquietante, siniestro y maldito para describir la propiedad. Un artículo particularmente notable del San Jose Evening News del 30 de octubre de 1918, publicado en Halloween, describía: "La mansión Winchester se alza como un monumento a la obsesión, el miedo, y quizás a fuerzas que no comprendemos completamente. Durante 34 años, la construcción no ha cesado. Durante 34 años, los martillos han sonado día y noche. Y durante 34 años, aquellos que trabajan allí han reportado experiencias que desafían explicación racional. Sea cual sea la verdad detrás de la construcción interminable de la señora Winchester, es claro que está impulsada por algo más poderoso que la simple excentricidad de una viuda rica". Los registros documentan que Sarah Winchester vivió sus últimos años en un aislamiento casi completo del mundo exterior. Raramente salía de la propiedad. Rechazaba prácticamente todas las visitas excepto de sus médiums de confianza y su médico personal. El personal doméstico rotaba constantemente, incapaz de soportar la atmósfera de la casa por periodos prolongados. Pero Sarah nunca dejó de construir. Nunca dejó de añadir habitaciones, pasillos, escaleras. Nunca dejó de crear su laberinto arquitectónico destinado a confundir a los muertos que creía la perseguían. Porque en la mente de Sarah Winchester, detenerse significaba la muerte. Detenerse significaba que los espíritus finalmente la alcanzarían. Detenerse significaba enfrentar la venganza de todos aquellos muertos por los rifles que llevaban el nombre de su familia. Y así los martillos continuaron sonando. Año tras año. Década tras década. Un concierto interminable de construcción impulsado por el terror de una mujer a los fantasmas de su fortuna manchada de sangre. Los archivos documentan 38 años de este horror arquitectónico. Pero aún faltaban los capítulos finales. Los intentos desesperados de encontrar una solución. Y el inevitable final que ninguna cantidad de construcción podría prevenir. A medida que Sarah Winchester envejecía, los registros documentan que su obsesión con protegerse de los espíritus se intensificó, pero también se volvió más sofisticada.
Ya no era simplemente construcción caótica. Había comenzado a incorporar elementos específicos que creía tenían poder protector contra lo sobrenatural. Los inventarios detallados de la mansión realizados después de su muerte, archivados en los registros del condado de Santa Clara, revelan un patrón fascinante y perturbador. Sarah Winchester había incorporado el número 13 en prácticamente todos los aspectos de la construcción. Los documentos oficiales enumeran 13 baños, 13 ventanas en múltiples habitaciones, escaleras con 13 escalones, arañas de luces con 13 brazos, 13 paneles en paredes decorativas, 13 cuadrados en vitrales específicos. El inventario nota, la repetición del número 13 es tan consistente que no puede ser coincidencial. Fue claramente una elección arquitectónica deliberada. Los historiadores han documentado que en la numerología espiritista de finales del siglo XIX y principios del XX, el número 13 se consideraba poderoso para comunicarse con los muertos, pero también para controlarlos. Sarah aparentemente creía que incorporar este número repetidamente en su arquitectura le daría poder sobre los espíritus que la perseguían. Mary Merriman, cuyas extensas entrevistas fueron citadas anteriormente, proporcionó detalles adicionales sobre las prácticas protectoras de Sarah en su serie de artículos de 1918. La señora Winchester no solo construía habitaciones, realizaba rituales de consagración para cada espacio nuevo. Cuando se completaba una habitación, ella pasaba toda una noche allí sola, realizando algún tipo de ceremonia. Al día siguiente, declaraba si la habitación era segura o si debía ser modificada o sellada. Los registros de construcción muestran que entre 1916 y 1920, Sarah ordenó sellar permanentemente 22 habitaciones adicionales, más allá de las 30 selladas después del terremoto. Los trabajadores declararon que estas habitaciones fueron selladas no por daños estructurales, sino porque Sarah creía que los espíritus habían reclamado esos espacios. Thomas Allen, carpintero empleado entre 1915 y 1922, declaró en una entrevista archivada del San Jose Mercury News de 1927, había habitaciones que sellábamos porque la señora Winchester decía que ya no eran seguras. Cuando preguntábamos qué significaba eso, nunca daba explicaciones detalladas. Simplemente ordenaba que fueran selladas, y nosotros obedecíamos. Algunas de esas habitaciones habían sido completadas apenas semanas antes. Nuevas, impecables, completamente funcionales. Pero algo sucedía durante sus sesiones nocturnas que la convencía de que debían ser cerradas permanentemente. Los registros también documentan que Sarah comenzó a consultar con múltiples médiums simultáneamente, buscando confirmación o contradicción de los mensajes que recibía. La correspondencia archivada muestra cartas intercambiadas con al menos 8 médiums diferentes entre 1915 y 1922. Una carta particularmente reveladora de una médium llamada Sophia Merrick, fechada el 14 de febrero de 1917 y archivada en la colección de la Sociedad Histórica de California, aconsejaba: «Querida Sarah, los espíritus me han comunicado que tu construcción ha tenido éxito en confundirlos, pero también los ha enfurecido. Están atrapados en tu laberinto, incapaces de encontrarte pero también incapaces de irse. Sugieren que debes crear salidas específicas, pasajes que les permitan abandonar la casa voluntariamente. Portales hacia el más allá que no requieran que te encuentren primero». Los registros arquitectónicos muestran que inmediatamente después de recibir esta carta, Sarah ordenó la construcción de múltiples puertas hacia la nada, puertas que se abrían a caídas verticales de varios pisos o directamente a paredes exteriores. El inventario final documenta 47 de estas puertas imposibles. James Perkins, en su última entrevista antes de su muerte en 1923, explicó: «La señora Winchester creía que estas puertas que no llevaban a ninguna parte en nuestro mundo llevaban a algún lugar en el mundo de los espíritus. Eran portales de escape para los fantasmas atrapados. Nos ordenaba instalarlas cuidadosamente, con ceremonias específicas durante su instalación. A medianoche, ella bendecía cada nueva puerta imposible, invitando a los espíritus a usarlas para abandonar su prisión arquitectónica». Los registros médicos archivados del Dr. Carl Meyers, médico personal de Sarah desde 1917 hasta su muerte, revelan preocupaciones crecientes sobre su estado mental y físico. En notas privadas fechadas el 22 de agosto de 1918, ahora archivadas en la colección médica histórica del condado, el Dr. Meyers escribió: «La señora Winchester mantiene una lucidez notable para su edad de 79 años. Sin embargo, su sistema de creencias sobre los espíritus es completamente inmutable.
No es demencia en el sentido clínico. Es más bien una estructura de creencias perfectamente organizada pero basada en premisas que la mayoría consideraría irracionales. Funciona normalmente en todos los demás aspectos de su vida. El Dr. Meyers continuó: le he sugerido múltiples veces que detenga la construcción continua, que descanse, que encuentre paz. Ella responde con perfecta calma que detenerse sería su muerte. No habla metafóricamente. Cree literalmente que el día que cese la construcción, los espíritus finalmente la alcanzarán y reclamarán su vida como pago por las muertes causadas por los rifles Winchester. Desde su perspectiva, la construcción interminable no es locura. Es supervivencia. Los registros financieros archivados muestran que para 1920, Sarah había gastado aproximadamente $5.500.000 en la construcción continua de la mansión, equivalente a más de $80 millones en valor actual según historiadores económicos. Los ingresos continuos de su participación en la Winchester Repeating Arms Company garantizaban que nunca se quedaría sin fondos. Pero el dinero no podía comprar lo que Sarah realmente necesitaba: paz mental. Los registros de visitantes documentan que en 1919, Sarah recibió a uno de los médiums más famosos de la costa oeste, un hombre llamado William Henry Thompson, conocido profesionalmente como el vidente de Oakland. Thompson había ganado notoriedad por supuestamente predecir el terremoto de 1906 3 semanas antes de que ocurriera. La visita de Thompson a la mansión Winchester está documentada en múltiples fuentes. El Oakland Tribune publicó un artículo el 12 de marzo de 1919 describiendo la visita. El renombrado medium William Henry Thompson fue invitado esta semana a la misteriosa mansión Winchester de San José. El señor Thompson pasó 3 días completos en la propiedad, realizando sesiones extensas con la señora Winchester. Al salir, se veía visiblemente perturbado y declinó hacer comentarios públicos sobre sus experiencias allí. Sin embargo, Thompson sí proporcionó un comentario privado en una carta a un colega medium, Arthur Conan Doyle, quien además de ser el autor de Sherlock Holmes era un espiritista devoto. Esta carta, ahora archivada en la colección Conan Doyle de la Biblioteca Británica, fue fechada el 20 de marzo de 1919. Thompson escribió: mi querido Arthur, acabo de regresar de la experiencia más extraordinaria y perturbadora de mi carrera como medium. La mansión Winchester no es simplemente una casa encantada. Es un ecosistema completo de actividad espiritual. Durante 3 noches consecutivas, conduje sesiones con la señora Winchester. En cada ocasión, múltiples entidades se manifestaron con una claridad que nunca he experimentado en otros lugares. Pero lo más inquietante, estas entidades no parecen buscar venganza contra la señora Winchester específicamente. Están atrapadas, confundidas por la arquitectura imposible, incapaces de encontrar salida. La casa se ha convertido en una prisión tanto para los vivos como para los muertos. Le aconsejé a la señora que detenga la construcción, que simplifique la estructura, que permita a los espíritus encontrar paz. Ella rechazó absolutamente mi consejo. Temo por su alma. Los registros muestran que Sarah también intentó soluciones más prácticas. En 1920, contrató a un arquitecto profesional de San Francisco, un hombre llamado Frederick Meyer, para que inspeccionara la estructura y sugiriera mejoras de seguridad. El informe de Meyer, archivado en los registros de la ciudad de San José, es uno de los documentos más fascinantes sobre la mansión. Meyer escribió el 15 de abril de 1920, he sido contratado para evaluar la estructura conocida como Mansión Winchester. Debo informar que esta no es arquitectura en ningún sentido convencional. Es un organismo que ha crecido según alguna lógica interna que desafía los principios estructurales conocidos. Hay escaleras que terminan en techos, puertas que se abren a paredes, ventanas instaladas en pisos, habitaciones construidas dentro de habitaciones sin acceso. Sin embargo, milagrosamente, la estructura permanece en pie. Es arquitectónicamente imposible, y sin embargo, existe. Meyer continuó: cuando pregunté a la señora Winchester sobre la lógica de diseño, me explicó que cada elemento fue instruido por los espíritus durante sus comunicaciones nocturnas. Le expliqué que desde una perspectiva de ingeniería estructural, muchos elementos son innecesarios o contraproducentes. Ella respondió que desde una perspectiva espiritual, cada elemento es absolutamente necesario. Me ordenó no alterar nada. Mi recomendación profesional: esta estructura no debe ser modificada por arquitectos convencionales. Sigue reglas que no comprendemos.
Los trabajadores documentaron que Sara también intentó métodos religiosos tradicionales además de sus prácticas espiritistas. Los registros parroquiales de la Iglesia Católica de San José, archivados en los archivos diocesanos, muestran que en 1918, Sara solicitó que un sacerdote bendijera la propiedad. El padre Michael O'Connor, quien realizó la bendición el 14 de julio de 1918, escribió en el registro parroquial: a solicitud de la señora Winchester, bendije su residencia según el rito católico de bendición de hogares. Sin embargo, debo notar que la señora no es católica practicante y dejó claro que esta bendición era complementaria a sus prácticas espiritistas, no un reemplazo. La casa presenta una atmósfera que solo puedo describir como espiritualmente densa. Sentí una presencia opresiva que no he experimentado en otras bendiciones de hogares. Realicé el ritual completamente, pero salí con dudas sobre su efectividad en ese lugar particular. Los registros también documentan un incidente notable en 1919 que sugiere que Sara consideró brevemente la posibilidad de abandonar completamente la mansión. Los registros inmobiliarios archivados muestran que hizo averiguaciones sobre propiedades en el sur de California, específicamente en el área de Los Ángeles. Grace Watkins, una agente inmobiliaria de Los Ángeles, escribió en sus memorias publicadas en 1943, ahora archivadas: en 1919, fui contactada por representantes de la señora Sara Winchester preguntando sobre propiedades disponibles en Beverly Hills. Viajé a San José para reunirme con ella personalmente. Me explicó que estaba considerando comenzar de nuevo en un lugar sin historia, sin conexiones con el pasado. Pasamos 2 días explorando opciones. Pero al tercer día, me informó que había cambiado de opinión. Cuando le pregunté por qué, simplemente dijo: los espíritus no me permitirán irme. Esta es mi prisión tanto como la de ellos. Estamos atados a este lugar juntos. Los registros médicos del Dr. Meyers de 1920 y 1921 documentan un deterioro gradual en la salud física de Sara, aunque su mente permanecía aguda. Notas del 8 de enero de 1921 indican: la señora Winchester, ahora de 82 años, muestra signos de artritis severa y debilidad general asociada con edad avanzada. Le he recomendado reducir sus actividades nocturnas y obtener más descanso. Ella insiste en que sus sesiones de medianoche no son negociables. Son, según ella, lo único que la mantiene con vida. Los trabajadores documentaron que incluso cuando Sara se volvió físicamente frágil, nunca permitió que la construcción se detuviera. Los registros de empleo de 1921 y 1922 muestran que mantenía equipos de 12 carpinteros trabajando continuamente, aunque ella misma raramente podía supervisar el trabajo en persona como lo había hecho en años anteriores. En cambio, continuaba dando instrucciones detalladas basadas en sus comunicaciones nocturnas con los espíritus. Los trabajadores recibían cada mañana listas escritas de tareas específicas: construir una ventana en esta ubicación exacta, crear una escalera con exactamente 13 escalones en esta habitación, sellar este pasillo pero mantener este otro abierto. Robert Harrison, uno de los últimos carpinteros en trabajar para Sara, declaró en una entrevista de 1935 archivada: durante mis últimos 2 años trabajando allí, la señora Winchester raramente salía de sus habitaciones privadas. Pero cada mañana, sin falta, encontrábamos instrucciones detalladas esperándonos. Las instrucciones eran precisas, específicas, a veces desconcertantes. Construir una puerta que se abre hacia adentro en lugar de hacia afuera. Instalar una ventana a 2 pulgadas del piso. Crear un armario sin puerta. Pero el pago era puntual y generoso, así que hacíamos lo que se nos ordenaba sin cuestionar. Los registros documentan que Sara también aumentó sus esfuerzos por documentar sus comunicaciones espirituales. Los inventarios de la casa después de su muerte revelaron múltiples diarios personales donde Sara registraba meticulosamente los mensajes que creía recibir de los espíritus durante sus sesiones nocturnas. Desafortunadamente, estos diarios fueron destruidos por su sobrina y heredera, Marion Marion, quien según documentos legales archivados creía que eran demasiado personales y potencialmente vergonzosos para la memoria familiar. Solo fragmentos citados en documentos legales y artículos periodísticos sobreviven en archivos públicos. Un fragmento citado en el San Jose Mercury Herald del 12 de septiembre de 1922, publicado una semana después de la muerte de Sara, incluye una entrada de diario fechada el 3 de mayo de 1922. Los espíritus están más tranquilos ahora. La construcción los ha calmado. Ya no gritan con tanta frecuencia.
pero advierten que si la construcción cesa, volverán con furia renovada. Debo continuar. No hay descanso para mí en esta vida. Quizás solo en la muerte encontraré paz, cuando finalmente pueda unirme a ellos en su reino en lugar de mantenerlos a raya en el mío. Los registros del verano de 1922 documentan que la salud de Sarah se deterioró rápidamente. Las notas del Dr. Meyers del 15 de agosto indican: la señora Winchester está visiblemente debilitándose. Le quedan días o semanas, no meses. Le he sugerido que haga las paces con su familia, que ponga sus asuntos en orden. Ella insiste en que sus únicos asuntos son con los espíritus, y que esos asuntos nunca estarán verdaderamente en orden. Durante sus últimos días, según testimonios del personal archivados, Sarah ordenó aceleraciones específicas en ciertos proyectos de construcción. Era como si supiera que se le acababa el tiempo y estuviera desesperada por completar elementos particulares antes de su muerte. Los registros de construcción de septiembre de 1922 muestran órdenes urgentes para completar 3 habitaciones específicas, sellar 2 pasadizos particulares y construir una última escalera con exactamente 13 escalones. Los trabajadores declararon más tarde que Sarah parecía estar siguiendo instrucciones cada vez más urgentes de sus comunicaciones espirituales. Pero ninguna cantidad de construcción, ninguna cantidad de rituales, ninguna cantidad de comunicación con médiums podía prevenir lo inevitable. El 4 de septiembre de 1922, Sarah Winchester sufrió un deterioro súbito. El Dr. Meyers fue llamado de emergencia. Su informe médico, archivado en los registros del condado, indica: llegué a las 10 de la noche. La señora Winchester estaba consciente pero extremadamente débil. Me preguntó cuánto tiempo le quedaba. Le dije honestamente que probablemente horas, no días. Ella asintió como si hubiera estado esperando esta confirmación. Sus últimas palabras audibles antes de perder la conciencia fueron: los martillos deben continuar. Si se detienen, ellos vendrán. A las 4:35 de la madrugada del 5 de septiembre de 1922, Sarah Lockwood Pardee Winchester murió en su dormitorio en la mansión que había estado construyendo durante 38 años. Tenía 83 años. Y en el momento exacto de su muerte, según múltiples testimonios de trabajadores archivados, todos los martillos se detuvieron. Después de 38 años de ruido continuo, la mansión Winchester finalmente guardó silencio. Pero el misterio estaba lejos de terminar. El certificado de defunción oficial de Sarah Lockwood Winchester, archivado en los registros vitales del estado de California, documenta: fecha de muerte, 5 de septiembre de 1922. Hora, 4:35 de la madrugada. Causa, insuficiencia cardíaca. Lugar, Mansión Winchester, San José, California. Edad, 83 años. Pero lo que sucedió inmediatamente después de su muerte quedó documentado en testimonios que revelan cuán profundamente la construcción interminable había definido no solo la vida de Sarah, sino la de todos los que trabajaban en la propiedad. John Hansen, capataz de construcción que había trabajado para Sarah durante 27 años, proporcionó un testimonio detallado al San José Mercury Herald el 7 de septiembre de 1922. Estaba supervisando el turno nocturno cuando el Dr. Meyers salió de las habitaciones de la señora Winchester aproximadamente a las 4:40 de la madrugada. Nos informó que había fallecido. En ese momento exacto, como si hubieran recibido una señal invisible, todos los trabajadores dejaron caer sus herramientas simultáneamente. Después de 38 años de martilleo continuo, el silencio que siguió fue ensordecedor. Varios de los hombres comenzaron a llorar. No estaban llorando simplemente por la muerte de un empleador. Estaban llorando porque sabían que algo había terminado. Algo más grande que simplemente un trabajo. Los registros del albacea testamentario, archivados en los documentos legales del condado de Santa Clara, documentan que la sobrina de Sarah, Marion Marriott, nacida Merriman, heredó la propiedad completa y toda la fortuna restante, estimada en aproximadamente $5 millones, equivalente a más de $75 millones actuales. El testamento de Sarah, fechado el 15 de marzo de 1920 y archivado públicamente, contenía una cláusula extraordinaria: es mi deseo expreso que la construcción de mi residencia continúe después de mi muerte según los planos que he dejado en mis documentos privados. Sin embargo, reconozco que esto puede no ser financieramente viable o deseable para mi heredera. Por lo tanto, dejo esta decisión a su discreción. Marion Marriott tomó su decisión inmediatamente. Los registros documentan que ordenó el cese permanente de toda construcción el mismo día de la muerte de Sarah.
Los trabajadores fueron despedidos, se les pagaron sus salarios finales, y la propiedad fue cerrada para evaluación. Lo que los albaceas testamentarios descubrieron al inventariar la mansión quedó meticulosamente documentado en reportes oficiales que revelan la verdadera magnitud de la creación de Sarah Winchester. El inventario oficial, completado durante 6 semanas entre septiembre y octubre de 1922 y archivado en los registros del condado, documenta 160 habitaciones, 2.000 puertas, 10.000 ventanas, 47 chimeneas, 40 escaleras, 13 baños, 6 cocinas, 3 elevadores, 2 funcionales, uno que subía solo un piso, múltiples sótanos conectados por túneles laberínticos y aproximadamente 2.000 armarios y espacios de almacenamiento. Pero los números no capturaban la verdadera extrañeza. El inventario incluye descripciones detalladas, escalera que sube 9 escalones, gira 90 grados y termina abruptamente contra el techo. Puerta en segundo piso que se abre a caída vertical de 4 metros sin balcón. Ventana instalada en el piso de habitación este del tercer piso. Habitación de 2 metros cuadrados sin ventanas ni puertas visibles, accesible solo a través de armario adyacente. Pasillo que hace 7 giros de 90 grados en 15 metros, retornando al punto de inicio. Los evaluadores arquitectónicos, cuyos informes están archivados, expresaron perplejidad profesional. Arthur Johnstone, arquitecto contratado para evaluar la estructura, escribió el 23 de octubre de 1922, he examinado edificios durante 30 años de carrera profesional. Nunca he encontrado nada comparable a esta estructura. No es simplemente excéntrica. Es arquitectónicamente imposible según principios convencionales. Hay secciones donde las vigas de soporte no soportan nada. Hay paredes que no sostienen ningún peso pero son de triple grosor. Hay habitaciones construidas con tal precisión que las juntas son invisibles, y habitaciones donde las tablas están deliberadamente desalineadas. No hay plano maestro porque nunca hubo intención de crear coherencia. Cada elemento fue construido independientemente, y sin embargo, milagrosamente, la estructura permanece en pie. Los registros legales documentan que Marion Marriott enfrentó una decisión difícil sobre qué hacer con la propiedad. Los costos de mantenimiento eran astronómicos. Los impuestos sobre la propiedad eran significativos. Y la casa era completamente impráctica como residencia. Las actas de reuniones familiares, archivadas en documentos legales, muestran que hubo discusiones sobre demoler la estructura completamente. Pero el interés público en la mansión del misterio ya era considerable, y empresarios locales vieron potencial comercial. Los registros comerciales archivados documentan que en 1923, Marion Marriott vendió la propiedad a un grupo de inversores liderados por John H. Brown por $135,000. El contrato de venta, archivado públicamente, especificaba, la propiedad será preservada como atracción turística y museo, manteniendo su condición arquitectónica única como legado de la señora Sarah Winchester. El Winchester Mystery House, como fue oficialmente rebautizado, abrió al público en 1923. Los archivos periodísticos documentan que fue un éxito inmediato. Los estadounidenses, fascinados por historias de fantasmas y lo paranormal, viajaban desde todo el país para ver la mansión imposible. Pero los nuevos propietarios y el personal de guías turísticos comenzaron a reportar fenómenos que sugerían que Sarah Winchester no era la única presencia que había quedado en la casa. Los registros de empleados del Winchester Mystery House, archivados en los documentos de la compañía ahora disponibles públicamente, documentan múltiples incidentes entre 1923 y 1930. Margaret Foster, una de las primeras guías turísticas, escribió en un reporte de incidente fechado el 14 de marzo de 1924, mientras conducía un tour por el ala oeste, escuché claramente el sonido de martilleo proveniente del piso superior. Pensé que quizás habían contratado trabajadores de mantenimiento sin informarme. Cuando terminó el tour, investigué. No había trabajadores. No había herramientas. Pero 3 visitantes del tour también habían escuchado los martillazos claramente. No fue imaginación colectiva. Los registros documentan docenas de reportes similares durante los primeros años de operación como museo. Sonidos de construcción cuando no había trabajadores presentes. Puertas que se abrían y cerraban solas. Cambios repentinos de temperatura en habitaciones específicas. Apariciones de figuras que desaparecían al ser observadas directamente. Los archivos de la ciudad de San José contienen correspondencia de 1925 donde los propietarios del museo solicitaron permiso para realizar investigaciones paranormales formales en la propiedad.
El permiso fue concedido, y entre 1926 y 1928, al menos 5 grupos diferentes de investigadores psíquicos estudiaron la mansión. El informe más detallado fue producido por la Sociedad Estadounidense de Investigación Psíquica en 1928, ahora archivado en la colección de la sociedad. El informe concluye: la mansión Winchester presenta niveles de actividad paranormal anómala consistentes con las descripciones históricas. Múltiples investigadores experimentaron fenómenos auditivos inexplicables, variaciones térmicas sin causa aparente, y en 3 ocasiones separadas, apariciones visuales de breve duración. Si bien no podemos afirmar concluyentemente que estos fenómenos son evidencia de presencia espiritual, tampoco podemos explicarlos mediante causas naturales convencionales. Los registros de mantenimiento archivados documentan peculiaridades continuas. Los trabajadores de mantenimiento contratados para preservar la estructura reportaban consistentemente experiencias extrañas. Herramientas que desaparecían y reaparecían en ubicaciones diferentes. Secciones de la casa que parecían anormalmente frías incluso en verano. Sensaciones de ser observados cuando trabajaban solos en habitaciones selladas. Frank Wilson, supervisor de mantenimiento entre 1932 y 1948, declaró en una entrevista archivada de 1950: trabajé en esa casa durante 16 años. Nunca me acostumbré completamente. Había días perfectamente normales. Y había días donde juraba que alguien más estaba en la casa conmigo, aunque sabía que estaba completamente solo. Las habitaciones selladas eran particularmente inquietantes. A veces escuchaba sonidos provenientes de habitaciones que habían estado selladas durante 30 años. Golpes, rasguños, como si algo estuviera tratando de salir. Los registros históricos documentan que la mansión Winchester sobrevivió otro terremoto significativo en 1989, el terremoto de Loma Prieta de magnitud 6.9. Los informes de daños estructurales, archivados en los registros de la ciudad, documentan daños menores a chimeneas y paredes. Notablemente, la estructura principal permaneció intacta a pesar de la violencia del terremoto. La construcción excéntrica, con sus múltiples soportes y distribución de peso no convencional, puede paradójicamente haber contribuido a su resiliencia sísmica. Los archivos académicos documentan numerosos estudios sobre la mansión desde perspectivas históricas, arquitectónicas y psicológicas. La historiadora Mary Joy Knopfler publicó Captive of the Labyrinth en 2010, basado extensivamente en documentos archivados previamente inaccesibles. Su investigación confirmó muchos de los elementos documentados de la historia de Sarah Winchester, aunque también cuestionó algunas de las narrativas más sensacionalistas que se habían desarrollado durante décadas. Knopfler argumenta en su libro, basándose en registros financieros y correspondencia archivada, Sarah Winchester no era simplemente una viuda loca aterrorizada por fantasmas. Era una mujer extraordinariamente inteligente que había perdido todo lo que amaba y buscaba desesperadamente significado y control en un mundo que le había arrebatado su propósito. La construcción interminable era tanto terapia como protección. Era la forma en que mantenía su cordura tanto como la forma en que creía mantener alejados a los espíritus. Los registros arqueológicos de excavaciones realizadas en la propiedad en 2002, archivados en los documentos del Departamento de Parques de California, revelaron algo fascinante: múltiples capas de construcción enterradas bajo la estructura actual. Sarah había construido, demolido y reconstruido secciones enteras de la casa múltiples veces. El estrato arqueológico mostraba al menos 7 fases diferentes de construcción en algunas áreas. Los registros de visitantes del Winchester Mystery House documentan que más de 12 millones de personas han visitado la propiedad desde que abrió al público en 1923. Es una de las atracciones turísticas más populares del norte de California. Pero más allá del turismo, se ha convertido en un símbolo cultural. Los archivos de cultura popular documentan cientos de referencias a la mansión Winchester en películas, series de televisión, libros y otros medios. En 2018, se estrenó una película de terror llamada Winchester protagonizada por Helen Mirren como Sarah Winchester, introduciendo la historia a una nueva generación global. Pero las preguntas fundamentales permanecen sin respuesta definitiva, documentadas en debates académicos archivados en múltiples universidades. ¿Estaba Sarah Winchester realmente atormentada por espíritus de aquellos muertos por rifles Winchester? Los registros históricos confirman que ella creía firmemente que sí. Los testimonios de decenas de trabajadores y visitantes documentan fenómenos inexplicables. Pero la evidencia directa de presencia sobrenatural permanece,
como siempre, elusiva. ¿Era la construcción interminable una manifestación de enfermedad mental? Los registros médicos sugieren que Sara era mentalmente competente en todos los aspectos excepto su sistema de creencias sobre los espíritus. Funcionaba normalmente, manejaba finanzas complejas y mantenía relaciones sociales limitadas pero apropiadas. ¿O era la construcción simplemente la forma en que una mujer brillante y devastada por la pérdida encontró propósito en una era que no ofrecía roles significativos para mujeres ricas sin familia? Los historiadores argumentan convincentemente que la construcción le dio a Sara control, identidad y significado en una vida que de otro modo habría sido vacía. Los registros de estudios psicológicos modernos sobre el caso Winchester, publicados en revistas académicas archivadas, sugieren que la verdad probablemente es compleja. Sarah Winchester era una mujer de inteligencia notable, trauma profundo, recursos ilimitados y creencias espiritistas consistentes con su época. La intersección de estos factores produjo 38 años de construcción arquitectónica que desafía categorización simple. Los registros contemporáneos del Winchester Mystery House documentan que el personal actual aún reporta ocasionalmente fenómenos inexplicables. Un informe de mantenimiento de 2018, disponible públicamente, menciona múltiples sistemas de alarma activados en habitaciones selladas sin causa aparente. Cámaras de seguridad ocasionalmente capturan anomalías visuales que los técnicos no pueden explicar. El personal de limpieza nocturno prefiere trabajar en parejas en ciertas secciones de la casa. La sala azul, donde Sara realizaba sus sesiones de medianoche, permanece como parte del tour pero está vedada al acceso público directo. Los registros indican que esta restricción es tanto por preservación histórica como porque el personal reporta que esa habitación específica presenta la mayor concentración de incidentes inusuales. Los archivos científicos documentan múltiples intentos de explicar la arquitectura imposible de la mansión mediante análisis estructural moderno. Estudios de ingeniería de 2015, archivados en revistas de arquitectura, confirman que la estructura no debería ser tan estable como es. La distribución de peso es ilógica. Los soportes están en lugares incorrectos. Las modificaciones continuas deberían haber comprometido la integridad estructural. Y sin embargo, la mansión permanece en pie después de más de 130 años, habiendo sobrevivido 2 terremotos masivos. Los registros del Censo de San José documentan que el área alrededor de la antigua propiedad Winchester se ha desarrollado extensamente. Lo que era campo abierto en 1884 ahora es suburbio urbano denso. Pero la mansión permanece, un anacronismo arquitectónico, un recordatorio físico de una era diferente y de una mujer cuyo miedo, dolor y obsesión se manifestaron en madera, ladrillo y vidrio. Los archivos genealógicos documentan que la línea familiar Winchester se extinguió. Sara no tuvo más hijos después de Anne. Su esposo William fue hijo único. El apellido Winchester, al menos esta rama específica asociada con las armas, terminó con la muerte de Sara. Pero su legado perdura en las 160 habitaciones de su laberinto imposible. Los registros históricos finales plantean una pregunta que permanece sin respuesta. ¿Encontró Sarah Winchester la paz en la muerte que nunca encontró en vida? Los documentos espirituales que ella consultaba prometían que la construcción continua la protegería de los espíritus vengadores. Construyó durante 38 años. Nunca se detuvo voluntariamente. Solo la muerte detuvo los martillos. Si su sistema de creencias era correcto, entonces el 5 de septiembre de 1922 a las 4:35 de la madrugada, Sarah Winchester finalmente enfrentó a los espíritus que había estado evitando durante casi 4 décadas. Los registros no pueden documentar qué sucedió en ese momento. No hay testimonios del más allá. No hay evidencia de lo que ocurre cuando una mujer que construyó una prisión para fantasmas finalmente se encuentra cara a cara con aquellos a quienes intentaba contener. Pero los archivos documentan esto. Después de 140 años, la mansión Winchester permanece. 160 habitaciones de arquitectura imposible. 2000 puertas, algunas que llevan a algún lugar, otras que llevan a ninguna parte. 10.000 ventanas, algunas mirando hacia afuera, otras mirando hacia adentro. Y según testimonios consistentes archivados durante un siglo, ocasionalmente, tarde en la noche cuando el museo está cerrado y la casa está silenciosa, algunos escuchan el eco distante de martillos. Como si la construcción nunca hubiera realmente terminado. Como si Sarah Winchester, incluso en la muerte, todavía estuviera construyendo. Como si el laberinto que creó para confundir a los muertos se hubiera convertido en su propia prisión eterna. Los archivos documentan los hechos.
Los testimonios documentan las experiencias. Los registros documentan la historia. Pero algunos misterios trascienden la documentación. Y la mansión Winchester, después de más de un siglo, guarda sus secretos más profundos tan celosamente como Sarah Winchester guardaba su vida de los espíritus que creía la perseguían. El martilleo cesó el 5 de septiembre de 1922. ¿O realmente cesó? Esa pregunta permanece sin respuesta en los archivos. Y quizás, algunas preguntas deben permanecer sin respuesta.